allá hay algo para ti. En ese momento ellos se subieron a la barca. Escucha bien, los únicos que se van a subir a la barca de la fe son aquellos que pueden escuchar que Dios dijo y Dios promete y cumple su palabra. Toque 3 personas y dile: súbate a la barca. Pero es que si me va mal, no, súbate a la barca. Pero es que ¿qué va a pasar? No, súbate a la barca. No te preocupes de lo que va a pasar. Preocúpate que Dios dijo, y cuando Dios habla se cumple. Oh God, que tuviéramos personas que digan, no preguntan cómo, que no le pregunten a Dios: ¿y cómo le vas a hacer, Señor? Hay veces que nos preocupamos más por el cómo que el fin. Jesús dijo: pasemos. Dígale a su hermano: pasemos. Mire, I want you to hear this. Quiero que escuche esto. Dios es el único. ¿Cuántos saben que Dios es eterno? Dios no se mueve en tu tiempo. Dios solamente se mueve en la eternidad. Escucha, y te lo voy a comprobar. Dios no se mueve en tu tiempo. Dios se mueve en la eternidad. Dios trabaja al revés. Cuando Él te dice una palabra, para ti es: oh, Dios va a empezar a hacer algo. Dios es al revés. Dios ya vio el final antes que pasaras tú por lo que pasaste. Ahora, ustedes no dicen amén porque son bíblicos, está bien. Apocalipsis capítulo 1 verso 8. ¿Qué dice Apocalipsis 1 verso 8? Yo soy el alfa. ¿Qué es Dios? El alfa. ¿Y qué? Ok. Yo soy el alfa y omega. Y luego ¿qué dice? Para aclarar, para aquellos que no entienden qué es alfa y omega, dice: soy el principio. Y ¿cómo Dios va a hacerlo? Esto y luego esto. Es que Dios no se mueve en tu tiempo. Él se mueve en la eternidad. A la misma vez Él puede estar en el principio, a la misma vez estuvo en el final. Por eso cuando Dios te dice: yo te voy a sanar, you can take that to the bank. Porque Dios ya te sanó antes que tú le pidieras que te sanara. Pero tú estás acá diciendo: es que siento, es que me duele, es que no puedo, es que no puedo. Dios te dice: es que yo ya vi el resultado, porque yo viajé en el futuro y preparé tu milagro para que tú la recibieses en este día. Now, here's the thing. Aquí está la cosa. Ustedes pensaron que iban a venir a un culto normal, pero Dios venía a decirte: sabes que yo estaba aquí antes que tú llegaras, y tu milagro estaba ya aquí antes que tú abrieses la boca. La Biblia dice que aún antes de pedir lo que vas a pedir, Dios ya sabe lo que necesitas. ¿Por qué Dios sabe lo que necesita? ¿Alguien me está escuchando? Porque Dios puede viajar al futuro y ver el futuro y viajar hasta tu pasado. Ok, son bíblicos. Hebreos capítulo 13 verso 8. Te voy a dejar. Dígale a su hermano: no vas a tener excusa para no tener tu milagro. Te voy a dejar sin excusas. Es más, voy a dejar al diablo sin excusas para convencerte. ¿Alguien me está escuchando? Hebreos 13 verso 8. ¿Jesucristo es qué? Oh my God. ¿Jesucristo qué? No lo escucho, iglesia. Centro de fe. ¿Qué? ¿Jesucristo es qué? Ahora, ¿es el mismo dónde? ¿Y es el mismo dónde? ¿Y es el mismo dónde? Dios, Jesús es el único que tiene el poder para moverse en la eternidad, en tu pasado, en tu presente y en tu futuro. Ahora,
No la agarras toda, pero déjame explicarte. Tú vienes a Jesús y tú le dices: Jesús, perdona mis pecados de ayer. Jesús tiene el poder para visitar el pecado y la vergüenza del ayer, tomar el de ayer y sepultar tu pecado en la profundidad del mar. Y dice la Biblia: y no me acordaré más de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú vienes al Señor, escucha, vienes al Señor y le dices: Señor, volví a pecar. Me dice: ¿de qué hablas? Ya visité el pasado. Tu pasado ya no existe para mí. Vas con Jesús: Jesús, te voy a pedir que me sanes otra vez. Y Él va a tu pasado, y en el pasado dice: pero aquí me lo pediste, aquí ya lo hice. Yo no cambio. Dígale a su hermano: Dios no cambia. ¿Sabes quién cambia? Yo cambio. Porque apenas le pido algo a Dios, y como no me lo contesta, busco otra vía. Y si esto no funciona, busco, ¿alguien me está escuchando? Busco esto otra. Y como esto no funciona, si usted viera a las personas que me piden oración. Estuve en México hace como 2-3 semanas. Milagros increíbles, glorioso. Terminó el culto, pastor. Yo estaba sentado porque se había despedido el culto. Viene un hermano, se acerca y me dice: pastor, ¿puede orar por mí? Estoy enfermo. Ya se acabó el culto. Yo le dije: hermano, ¿por qué no pasaste a la hora de la oración? Mire, allá está su pastor, vaya con su pastor. Agachó la cabeza y fue con su pastor. ¿Sabe por qué le dice eso? No por ser malo, no por ser malo, sino porque hay veces que la gente quiere que Dios se mueve cuando ellos quieren. Pero tienes que entender, dígale a su hermano: Dios no se mueve en tu tiempo. Por eso en Juan capítulo 11, cuando vinieron con Jesús y le dijeron: tu amigo Lázaro está enfermo y se está muriendo, la Biblia dice que Jesús se quedó 4 días más donde estaba. Déjame decirle por qué. Todos sabemos lo tradicional, porque los judíos pensaban que el cuerpo del espíritu de la persona rondaba por 3 días. Jesús esperó 4 días para dejar ninguna duda de que Él tiene poder para resucitar a los muertos. Ahora escucha bien. Cuando Jesús le da la noticia, Él lanza una palabra y le preguntan: ¿vas a ir allá a sanar a Lázaro? Y dice: no, esto no es para muerte, esto es para la gloria de mi Padre. Es decir, Lázaro ya había resucitado, porque Jesús se aceleró al futuro. Vio una tumba, vio cuando la piedra se movió y vio cuando dijo: Lázaro, ven fuera, antes que él llegara. Ahora usted no se emociona por eso, es ok. Déjame enseñarte. Cuando Dios lanza una palabra, tenlo por seguro que eso es lo que va a pasar. Yo profetizo que tu milagro ya está aquí. Yo profetizo que Dios ya sanó tu cuerpo. Es más, Dios va a sanar a personas con diabetes, si tú lo puedes creer, ese día. Dios va a sanar personas con artritis ese día, si tú lo puedes creer. Ahora, la Biblia dice, vaya a Lucas capítulo 17. Lucas 17 verso 14. Lucas 17 verso 14. Vienen 10 leprosos a Jesús. En el verso 11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿De dónde? De lejos. Nadie los tocó. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, ¿cómo que? Los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció. ¿Cuándo aconteció? Dígalo, dígalo. ¿Cuándo aconteció?
mientras iban, dígale a su hermano, mientras iban, algo pasó. Cuando empezaron a caminar hacia algo pasó. ¿Me están escuchando? De repente empezaron a darse cuenta que de cada paso que ellos caminaban, Dios los estaba sanando. Era tan increíble esto, escucha la historia, que de los 10, uno de ellos se le ocurre regresar a Jesús. Regresa donde está Jesús, se postra ante Jesús y empieza a alabar y adorar a Jesús por su milagro. ¿Alguien me está escuchando? Y Jesús hizo una pregunta: ¿dónde están los otros 9 que no eran 10? Y escucha esto. Cuando Jesús ve que este hombre regresa a darle honor a Jesús, Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. Ahora escucha, cuando tú lees eso en inglés dice: your faith has made you whole. Tu fe te hace completo. Dígale a su hermano: Dios quiere que estés completo. ¿Qué es lo que Dios estaba diciendo en ese momento Jesús? Cuando él ve a este hombre, escucha bien, ¿de qué Dios lo sana? ¿De qué Dios lo sana? ¿De qué Dios lo sana? De lepra. ¿Qué es lepra? Que pedazos de su cuerpo se estaban cayendo, su nariz, su oreja se le estaba cayendo. La Biblia dice: cuando iban caminando fue sano de lepra. ¿Alguien me está escuchando? Pero mira lo que pasa, regresa donde está Jesús, y Jesús, al verlo honrar a Jesús, él dice: ¿sabes qué? No solamente te voy a sanar de lepra, los dedos que no tenías se te van a salir. Dígale a su hermano: Dios te va a dar todo lo que te falta en ese día. Todo lo que te falta. Dije todo lo que te falta. No, dije todo lo que te falta. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? La pregunta es: ¿qué te falta? Porque si tú solamente quieres sanidad, es todo lo que vas a recibir. Pero si eres como este hombre que regresó a Jesús, la Biblia dice que regresaron sus dedos, regresó sus oídos, regresó su nariz. ¿Alguien me está escuchando? Dígale a su hermano: Dios te va a dar todo lo que necesitas este día. Profetizo sobre ti que todo lo que te hace falta en tu casa la vas a cobrar en ese día, en el nombre de Jesús. Si usted cree eso, dele un fuerte aplauso a Jesucristo. La pregunta es esta: ¿cuándo fue sano? ¿Cuándo fue sano? ¿Cuándo? Cuando Jesús lanzó la palabra. Mientras nosotros vemos a estos hombres caminando hacia un sacerdote, escucha esto, no fueron sanos cuando iban caminando. Fueron sanos cuando caminaron con una palabra dentro de ellos. That's different. Cuando tú tienes una palabra dentro de ti, lo que te hace falta, Dios te lo da. Porque hay muchos que solamente quieren un milagro, pero no quieren al Dios de milagros. Muchos quieren bendición, pero no quieren al Dios que es la fuente de tu bendición. Muchos quieren paz, pero no quieren al príncipe de paz. Dios no solamente te quiere dar lo que quieres, te quiere dar todo lo que Él es. Y cuando Dios te da todo lo que Él es, Efesios capítulo 1 dice la palabra que todo se junta a Jesucristo. Cuando Jesucristo está dentro de ti, se cumple Efesios capítulo 1 en tu familia y en tu vida. Cuando nosotros, hermanos, entendemos este principio, ahora entendemos que ser cambiadores de atmósfera no requiere de estar en un lugar, sino requiere de una palabra que Dios te dio. ¿Por qué es importante esto? Vaya conmigo a Juan capítulo 4 versos 50 al 53. Juan 4 versos 50 al 53. ¿Están conmigo todavía, iglesia? ¿Se están gozando? Versículo 50. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Escucha, Jesús le dijo, diga conmigo, Jesús habla. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive.
Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. ¿Qué hizo? Ahora escucha esto. Cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces, mira esto. Entonces él les preguntó: ¿a qué horas había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre, versículo 53, el padre entonces entendió. ¿Qué entendió? ¿Qué entendió? Que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. ¿Cuándo fue sano? ¿Cuando Jesús lo tocó? Cuando Jesús ¿cuándo fue sano? Cuando recibió la palabra. Cuando recibió la palabra, escucha eso. Por eso llamo este tema lo que llamo. Cuando él recibe la palabra, la atmósfera en su casa estaba cambiando. En su casa había un espíritu de fiebre que no lo soltaba. En su casa había una atmósfera de enfermedad. ¿Han entrado a una casa donde el hermano tiene gripe? Hay papeles tirados por todos lados. A veces hasta huele a enfermedad ahí adentro, ¿cierto? Pero cuando Jesús está acá, él no tiene que ir hasta allá, sino que él dice: tu hijo vive. Lanza una palabra. Cuando lanzó la palabra llegó a la casa donde había una atmósfera de enfermedad. ¿Me están escuchando? Y de repente la atmósfera empezó a cambiar. Y el hijo que estaba lleno de fiebre, se le fue la fiebre y se le fue la enfermedad. Y esa atmósfera, escucha bien, se cambió en una atmósfera llena de vida y de salud. Yo profetizo en este momento que tu atmósfera en tu casa va a cambiar desde este momento. Si usted cree eso, denle un fuerte aplauso a Jesús. Jamás denle un grito de júbilo al Señor. Toque 3 personas y dile: mi casa ya cambió. Come on. Oh, hermano, yo quisiera 3 personas que despertaran en esta hora. Dígale a 3 personas: mi casa ya cambió. Porque hay algunos que llegaban a su casa, había pleito seguro. Dios me enseña casas donde hay problemas matrimoniales. Hay una mujer aquí que su esposo no viene. Y cada vez que llegas a la casa está el mismo infierno esperándote. Pues yo profetizo que cuando tú llegues a tu casa hoy, va a estar la gloria de Dios en tu casa y la paz de Cristo en tu casa. Come on, denle un fuerte aplauso a Jesús. Si usted recibe eso, denle un grito de júbilo al Señor. Satanás pelea territorios. Dígale a su hermano: Satanás pelea territorios. Su pastor me comentó: pastor, puedes venir a la iglesia, estamos predicando acerca de guerra espiritual. Yo le platiqué acerca de una de las cosas, una de las estrategias que el Señor nos había enseñado. Una de ellas era entender que Satanás quiere territorios, no quiere casas. Dígale a su hermano: Satanás no está buscando tu casa. Que lo dejes vivir ahí es otra cosa. Pero Él no está buscando tu casa. Él está buscando tu territorio. Mira lo que dice el versículo 37. Pero se levantó una gran tormenta de viento. ¿Qué dice? De viento. Diga conmigo: viento. Ahora diga conmigo: voces. ¿Por qué digo viento y voces? Porque esos vientos eran voces. ¿Qué voces eran? La Biblia dice que se levantaban las olas, ¿cierto? Las olas se levantaban y se echaban dentro de la barca, ¿cierto o no cierto? Así pasaba. ¿Qué decían los vientos? Te voy a matar. Los vientos le decían a los discípulos: los voy a ahogar aquí, se van a morir. Y por andar escuchando los vientos se asustaron.
se asustaron tanto que se sintieron con el derecho de reclamarle a Jesús. Y fueron con Jesús y le dijeron: maestro, despierta, deje de andar de flojo, deje de andar dormido, que mira que estamos pereciendo, estamos ahogando aquí. Porque empezaron a escuchar los vientos que decían: te voy a ahogar, te voy a matar, aquí quedaste tú. Pero lo que no sabía es que ya estaba la palabra dicha y declarada, que vamos a pasar al otro lado. ¿Alguien me está escuchando? Dígale a su hermano: ¿qué voces estás escuchando tú? ¿Cáncer? ¿Qué voces estás escuchando? ¿Diabetes? ¿Le crees más a eso? ¿Qué voces estás escuchando? Estaba en México. Antes de ir a México, nosotros tenemos miércoles de intercesión. Llegó una mujer. Esa mujer tenía cáncer. Ahí está mi esposa que le di. La iban a operar, le iban a dar sus tratamientos. Yo estoy en México. Y cuando estoy en México regreso y me dicen: pastor, ¿se acuerda la mujer por la cual oramos que tenía cáncer? Le digo: sí. Pues llegó el domingo por la mañana llorando, testificando que ya no le encontraron nada de cáncer en su cuerpo. Ahora, yo estaba en México y aquí en Houston Dios estaba haciendo la obra. Dígale a su hermano: no importa la distancia, Dios tiene poder. Dije: Dios tiene poder. Satanás pelea territorios por esta razón. Pregúntase: ¿por qué se levantó el viento? ¿Por qué? Porque los quería matar. Oh, ok, bueno, vamos por ahí. Dios los quería matar. ¿Por qué los quería matar? ¿Qué había en el otro lado que ellos no podían ver, que Jesús había visto? Vaya al capítulo 5, Marcos 5. Dígale a su hermano: te vamos a dejar sin ninguna duda. ¿Qué había al otro lado? ¿Qué había al otro lado? ¿Quién estaba del otro lado, pastora Marisol? Había un hombre que tenía poseído 10 ciudades. Te voy a decir algo que va a cambiar tu vida para siempre. Cuando Jesús dice: vamos a pasar al otro lado, Él no está pensando en los discípulos. Él está pensando en un hombre. Versículo 1. Dice la palabra: vinieron al otro lado del mar. ¿Llegaron o no llegaron? No se escuchó. ¿Llegaron al otro lado o no llegaron? Sí llegaron. Dígale a su hermano: sí llegaron, hermano. ¿Mintió Jesús o no mintió? No mintió. ¿Se cumplió la palabra o qué? Okay. ¿Qué si yo te digo que esta palabra no era para ti? ¿Qué si yo te digo que cuando Dios dijo: pasemos al otro lado, la palabra no era para los discípulos? Ahí ya nadie dice amén, porque queremos todo para nosotros. Dígale a su hermano: ese es tu problema. El momento que te conviertes en un fuente de gloria, en una fuente de unción, este lugar explota. Este lugar estará insuficiente. Porque ahora no quiero nada más el milagro para mí. Quiero transmitir lo que Dios me dio para otra persona. Dígale a su hermano: no te acomodes tanto a tu asiento, porque hay hogares de paz que tienes que abrir. Dígale a su hermano: hay un hogar de paz que Dios te está hablando que tienes que abrir. No lo has hecho. Y no lo has hecho por una razón: porque todavía estás escuchando los vientos de tu tormenta, entendiendo de que todo lo que te está pasando es para ti. Escucha bien: la razón de por qué se levantó el infierno contra ese barco era porque al otro lado del mar había un hombre que tenía poder sobre 10 ciudades. Dios quería liberar a este endemoniado gadareno para salvar 10 ciudades. Toque a su hermano y dile: no se trata de ti.
Creo que lo puedes hacer con más coraje, como que estás enojado. Dile, no se trata de ti. Lea primero de Samuel. Léalo en su casa. Ana lloraba. Ana decía, Señor, dame un hijo, dame un hijo. Pero léalo bien. Cuando ella dijo, dámelo para ti. Dígale a su hermano, el milagro no es para ti, aunque la estás recibiendo tú. En el momento que la recibes tú, no te quedes con él. Abre la boca. I feel Jesus here. Dígale a su hermano, yo siento la presencia de Dios en esta casa. El momento que recibes tu milagro, abre la boca. Y cuando abres la boca, lo que te pasó a ti le pasa a otro, le pasa a otro, le pasa a otro, le pasa a otro. Come on, denle un fuerte aplauso a Jesús. La tempestad se levantó por esta razón. Jesús dijo, allá hay 10 ciudades atadas por un demonio, una legión. Era tan fuerte que este hombre, escucha bien, nunca te han corrido de una casa. Dicen por ahí que el muerto después de 3 días lo corren. ¿Está escuchando? Mire, a este hombre lo corrieron de 10 ciudades. ¿Cómo sería él? Nadie lo quería. Es más, su casa era el sepulcro. Ahí vivía entre muertos. No se bañaba, no se arreglaba. Lo querían ayudar, lo encadenaban. Y todo lo que hacían, dígale a su hermano, yo no necesito cadenas de religión para acomodarme. ¿No que se ha sentido así? Alguien te quiere ayudar, pero en vez de ayudarte te dejan todo atado. Te dicen, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y cuando menos piensas, no las puedes lograr todas, porque ahora vives una vida religiosa. El endemoniado lo quisieron atar con cadenas. La Biblia dice que había tantos demonios que rompía las cadenas. ¿Me están escuchando? Y en medio del mar, algo estaba pasando. Había como una cortina de este lado. Había como una cortina que cuando traspasó Jesús, lo que influenciaba sobre todo Gadara y Decápolis, las 10 ciudades, se alborotaron. Todos los espíritus se alborotaron tanto. Lee tu Biblia. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dijo Jesús? Paz. O dice la palabra, reprendió el viento. ¿Qué hizo? ¿Y qué le dijo al viento? Calla. ¿Y qué le dijo al mar? Enmudece. El mar estaba diciendo, los voy a tragar a todos. El viento decía, yo lo voy a ahogar a todos. Pero como Jesús había lanzado la palabra, ¿alguien me está escuchando? Cuando Dios te da una palabra, esa palabra se cumple porque se cumple. Y en ese momento, lo que estaba pasando ahí era que Satanás quería cegarlos. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios grande? No los escucho. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios grande? La palabra dice que aún ni los cielos lo pueden contener. Un Dios grande. Es tan grande que Satanás no lo puede esconder. Así es de tan grande tu Dios. ¿Me está escuchando? Pero ¿qué hace? Déjame decirle lo que hace para que no veas a Dios. Si Dios es tan grande, pastor, si Dios es tan grande, entonces ¿por qué no puedo verlo? ¿Qué hace Satanás? Te ciega. Te ciega para que no puedes ver lo grande que es tu Dios. ¿Con qué te ciega? Con tormentas. Hay tormentas en tu vida que Satanás los puso ahí para que no veas lo que está al otro lado del otro lado de la tormenta. Y la razón de por qué Él hace eso es porque Él sabe que el momento que se aclara tu día, aleluya, el momento que tú puedes ver con claridad, es cuando tú ves la necesidad verdadera.
La necesidad verdadera no era que ellos se salvaran. La necesidad verdadera era que Jesús pusiera su pie sobre la tierra de Gadara. Y la Biblia dice que cuando él pisó esa tierra, vino el endemoniado. Lee tu historia. Viene el endemoniado y dice: ¿por qué nos atormentas? ¿Cuándo lo atormentó? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo atormentó? Si Jesús nunca dijo nada. Al endemoniado gadareno nunca le dijo nada. ¿Cuánto fue que lo atormentó? Dígale a su hermano: cuando estaban en la tormenta. Cuando estaban en la tormenta, él le habló al espíritu que estaba en ese hombre. Y cuando él habló, los demonios empezaron a decir: ahí viene Jesús. Ahí viene Jesús. Y entre más se acercaba la atmósfera del reino de Dios, llegaba a la atmósfera de tinieblas donde estaba este hombre. Al tal grado que cuando Jesús pisa, el hombre llega y se postra. ¿Por qué se postra? Porque toda persona se tiene que postrar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque siente atormentado. Escucha bien. Mire, alguien me dijo una vez, pastor, y ya voy a terminar. Alguien me dijo una vez: pastor, ¿por qué cuando acepté a Cristo me fue peor? ¿Por qué cuando acepté a Cristo todos los amigos que yo tenía se me fueron? ¿Por qué cuando acepté a Cristo, por qué ahora nadie de mi familia me quiere? Dígale a su hermano: es un viento, es una tormenta. Y esas voces tú las estás escuchando, porque el único que te está deteniendo para tu milagro eres tú. Todo lo que tienes que hacer es despertar a Jesús con tus clamores. Decir a Jesús: aquí estoy. Aunque veo tormentas, aunque parece que los doctores dijeron no tiene cura, pero yo veo más allá de la tormenta. Yo veo más allá, que hay un endemoniado que necesita de mí. Y Satanás lo que está queriendo hacer es paralizar tu talento, paralizar tu fe, paralizar tu llamado. Pastor, vas a tener personas venir a esta iglesia que cayeron de la gracia de Dios. Personas que antes eran líderes, personas que antes eran pastores, personas que antes eran predicadores, van a llegar aquí. Escucha bien lo que te voy a decir. Y te van a decir: ayúdame, ayúdame. Las tormentas que estuvieron pasando en esta casa era porque Satanás quería quitarte el enfoque de lo verdadero que va a pasar. ¿Están aquí, iglesia? Dígale a su hermano: recibe tu milagro, pero no te quedes con tu milagro. Comparte tu milagro. Quiero cerrar diciéndote esto. Mi hijo Jonatán, ustedes lo vieron cantar. Yo lo amo como a cualquier uno de mis hijos. Hace algún tiempo atrás, creo que hace como que 1 año y medio, 2 años, hace 1 año atrás. Hace 1 año atrás Jonatán pasó por la tormenta más difícil de su vida. Tienes que entender que Jonatán, mi hijo, nació para ser un profeta, un adorador. A él nadie vino y le dijeron tócale así, tócale allá. Él, desde que tiene uso de razón de servir a Dios, empezó a tocar. Yo nunca subí a decirle: mi hijo, búscale aquí, hazle acá. Un día ustedes pueden llegar a su casa, mi casa, y hay veces tú vas a escuchar en un cuarto arriba una persona adorando a Dios en ese cuarto. Llegó un momento en la vida de Jonatán que sus manos no las podía cerrar. Literalmente sus manos estaban, ¿te acuerdas, mi hijo? Sus manos estaban así. Se le empezaron a hinchar la rodilla, y luego ahora la otra rodilla. Y estuvo postrado en la cama arriba, ¿qué? Como 2 semanas. 2 semanas.
El dolor de Jonatán no era tanto el dolor de su cuerpo, sino el dolor de no poder tocar, el dolor de no poder adorar. Nosotros llegamos al doctor, el doctor le dijo a Jonatán: Jonatán, tu problema es que tienes rheumatoid arthritis. Aquellos que saben lo que es rheumatoid, es algo maligno que entra a las coyunturas y ataca las coyunturas, tuerce las manos, tuerce los dedos. Cuando ellos nos dicen eso, inmediatamente nosotros nos agarramos de todas las palabras que el Señor nos dijo, que Él había nacido para ser un profeta de Dios. Si yo le dijera la historia de este muchacho, usted se quedaría con la boca abierta. Un ángel literalmente nos visitó en nuestra casa. Nosotros teníamos rejas. Él pidió quedarse, un ancianito pidió quedarse. Cuando entró, mi esposa estaba embarazada, le acababan de decir que iban a ser él con probabilidades de tener síndrome de Down. Cuando entra el ancianito, toca la barriga de mi esposa y dice: el Señor dice que será varón y que será profeta. Esa noche ese ancianito se acostó en nuestro hogar. Nosotros vivíamos en la iglesia antes. En esos tiempos nosotros usamos las rejas para protección. ¿Saben lo que es rejas? Burglar bars. Un candado de este vuelo. Él durmió. Y en la mañana yo le dije a mi esposa: me voy a levantar para darle un café Él iba nomás de paso. Cuando me levanto, voy y el ancianito ya no está en la casa. Salgo y me voy dando cuenta que el candado estaba cerrado. Fui con mi esposa y le dije: oye, ¿tú le abriste la puerta al ancianito? Me dijo: no. Dios había mandado un ángel para mi casa para profetizar lo que Jonatán iba a hacer. Entonces cuando a nosotros nos dieron la noticia de que Jonathan tiene el rheumatoid arthritis, nosotros empezamos a orar. Muchos pastores, amigos, profetas, apóstoles empezaron a llamarnos a la casa y empezar a declarar palabras sobre Jonatán. Y en medio de ese dolor, en medio de todo ese dolor, empezar a mover los dedos, empezar a adorar a Dios otra vez. Jonathan llegó a otro nivel. Muchachos que están tocando, les digo esto de parte de Dios: nunca menosprecies el talento que tienes, porque fue de Dios. Pero en la vida de Jonatán fue tanto el quebrantamiento, hermano. Escúchame bien. A Jonatán lo operaron de una rodilla, sacaron todo lo que había dentro. A la semana Jonatán decía: papá, quiero ir a tocar. Y a como pudo llegó en crutches a la iglesia, se sentó enfrente y empezó a cantar. Había una atmósfera llena de presencia de Dios. La gloria de Dios estaba ahí. Y yo le hacía una pregunta al Señor. Le preguntaba: Señor, ¿por qué estás permitiendo que esto pase? ¿Qué no vemos nosotros que tú sí ves? Y en eso nos visita un amigo, profeta Otto de Guatemala, y le da una palabra. En ese tiempo Dios mandaba y mandaba y mandaba palabra y palabra y palabra. Hermano, por eso yo puedo estar aquí y estando sentado ahí y verlo a él tocar ahí arriba, para mí es un deleite. Porque él no podía mover los dedos, él no podía mover las rodillas. Y verlo allá adorar, y verlo en la iglesia adorar, aún con todo lo que está pasando. Nosotros no vemos al otro lado, pero creemos que ya dijo: ya está hecho. ¿Sabe una cosa, hermano? Nosotros no estamos ya orando por su sanidad. Nosotros ya estamos danzando la victoria porque ya está hecho. ¿Por qué te digo esto? Porque aquí quizás hay personas que tú te has detenido por hacer algo para Dios, porque dices: estoy así, estoy así. Pero es que estás viendo la tormenta, estás escuchando los vientos que te están diciendo: te voy a ahogar, te voy a matar. Quiero que escuches esto de parte de Dios. Las veces que tú le has pedido de Dios algo, Él te las ha contestado. ¿Qué te hace pensar que ahora Dios no te va a contestar? Si Dios dice en este momento: vas a pasar al otro lado, no importa cómo, lo que importa es que vas a llegar. Si Dios te dice hoy: yo te sano,
yo te sano. No importa cómo lo hace, sino que ya lo hizo. Hay una escritura en Colosenses capítulo 1 que dice: todas las cosas por Él fueron hechas, las cosas visibles e invisibles. Escucha eso. Dígale a su hermano: ya está hecho. Dígale otra vez: ya está hecho. La pregunta es: ¿por qué te estás esperando? ¿Por qué esperas tu milagro si ya está hecho? ¿Por qué esperas tu milagro si ya está hecho? ¿Por qué? ¿Por qué estás esperando que alguien ore por ti si ya alguien pagó el precio en la cruz de Calvario por ti? Sin embargo, eso no quiere decir que no voy a orar por ti. Voy a orar por ti, pero quiero crear conciencia en tu corazón. Oh my God. Yo veo, ¿sabe lo que yo veo acá? Veo contratos. Y veo en ese contrato que dice pagado. ¿Quién debe algo acá? Vas a ver muy pronto esa carta así: pagado. Pagado. Quiero que cierre sus ojos. Voy a hacer 2 oraciones. Uno de ellos es para que tú tengas acceso de ser cambiador de atmósfera. ¿Cuántos quieren tener ese acceso? Había un profeta llamado Elías, que él vivía en una dimensión que él podía de la nada hacer que fuego descendiera del cielo. Y yo siempre me pregunté cómo le hacía. Yo quisiera aprender eso. Imagínense el dinero que te ahorras prendiendo fuego. Yo le pregunté al Señor: ¿cuál es la clave? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y el Señor me decía: mira, encuentra la dimensión de Él. Encuentra la dimensión de lo sobrenatural. Y cuando empecé a orar, le decía al Señor: ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? El Señor me decía: solamente búscame a mí, no por lo que te voy a dar. Pasa tiempo conmigo. Elías decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Ahí es donde Dios te quiere. Dígale a su hermano: ahí Dios me quiere. En la presencia de Dios es donde está tu milagro. Yo quiero que cierres tus ojos y hagas esta oración conmigo. Diga: Padre Santo, en esta hora yo reconozco que te necesito. Señor Jesús, te doy gracias por dar tu vida por mí en la cruz de Calvario. Y hoy yo recibo tu sangre, esa sangre que lava todos mis pecados. Yo la recibo. Yo recibo tu perdón en el nombre de Jesús. Ahora, con tus ojos cerrados, yo quiero que digas esta oración conmigo. Diga: Padre Santo, yo te doy gracias por mi salvación, que me da acceso a cambiar atmósferas en mi casa, a cambiar todo aquello que me está enfermando. Y en esta hora, come on, dígalo fuerte: en esta hora, más fuerte, en esta hora, yo recibo lo que tú ya declaraste, que por tus llagas fui yo curado. Come on, dígalo más fuerte: yo recibo en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo este milagro. En el nombre de Jesús yo la recibo. Enfermedad, yo te ordeno que sueltes mi cuerpo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Come on, levante sus manos ahí donde estás. Algo está pasando en esta hora. Come on, levante tus manos. Levante tus manos. Diga: Señor, yo recibo mi milagro.
Yo recibo mi milagro.